debido a cada estructura anatómica que presenta esta bacteria, sus características y bueno, las cuales van a proteger a esta bacteria, ¿no? Y la van a volver más patógena, a diferencia de otras. Acá tenemos unas características que es de la familia Pseudomonas en general, Pseudomonas. Decimos que es una no fermentadora, no va a fermentar glucosa. Es una bacteria móvil debido a sus flagelos. Es una bacteria ubicua también porque va a estar presente en muchos lugares, ¿no? La bacteria no va a formar esporas. Son y oxidasa positiva. Catalasa porque, bueno, van a necesitar el oxígeno para su presencia. Y van a ser también oportunistas y van a tener una gran gama de temperatura. Van a crecer entre los 35 y 42 grados. Entre las especies de esta familia Pseudomonaceae tenemos los siguientes grupos. En el grupo de Pseudomonas aeruginosas vamos a tener la Pseudomonas aeruginosa, la Pseudomonas alcalígenas, Pseudomonas argentinenses y la Pseudomonas borbori, así como otros también que existen en el grupo de Pseudomonas chororapis. Ahí tenemos la Pseudomonas chororapis, propiamente dicho, y la Pseudomonas frágil. Entre otros que también ya se mencionan, pero que tal vez no tienen mucha importancia en el campo clínico. Vamos a ver que acá tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? La morfología que va a presentar esta pseudomona, vamos a tener que va a presentar una cápsula. Esta cápsula es la que la va a proteger, ¿no? Y la va a volver mucho más virulenta. Va a tener una pared celular como todas las bacterias. Va a tener una membrana citoplasmática, ribosomas, filis o fimbrias, que eso le va a permitir la adherencia en el tejido u órgano donde pueda invadir. Va a presentar un nucleoide, el citoplasma y sus flagelos, ¿no? Los flagelos le van a permitir el movimiento. Por eso se dice que estas bacterias son muy móviles. Se dice que tiene forma de bacilo también. Tiene pared bacteriana, como le decía. Y acá la siguiente. Bien. Con respecto a los factores de virulencia, tenemos que presenta unas beta-lactamasas. Entonces, las beta-lactamasas, que son las que le ayudan a sobrevivir a la acción de las penicilinas y sus derivados. También tenemos como otro factor de resistencia antibacteriana, que son las enzimas modificadoras de mononucleócido, ¿no? Entonces, esto le va a proteger, la protegen, ¿no? Y le disminuyen la efectividad de este grupo de antibióticos. Las bombas de expulsión también tienen, bueno, alrededor de su cápsula, ¿no? Esas bombas de expulsión van a estar alrededor de la cápsula y, bueno, van a dejar la garantía del efecto del antibiótico. También va a contar con unas porinas, ¿no? Acá tenemos, va a ser otro factor de resistencia antibiótica. Va a contar con unas porinas que le sirven como que una arma a la pseudomona, ¿no? Para poder perforar y destruir a la célula del hospedador, en este caso del humano. Y como último factor de resistencia, tenemos que esta bacteria tiene una cápsula, bueno, que es un factor protector, ¿no? Además de ser un factor de virulencia. Y bueno, acá hablando de factores de virulencia tenemos la endotoxina de la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que consta de una sustancia denominada lipopolisacárido. Y esta es la que generalmente va a crear más daño a los tejidos. Además del daño directo, ¿no? Es la que, digamos, llama al sistema inmune para generar una
como que una lucha, una batalla, y ese tejido y bueno, ya desde luego la inflamación secundaria, ¿no? Y lo que va a hacer es generar daño al nivel del órgano que está afectando. Ya, bueno, existen también otras. Ay, ¿dónde está el puntero? Acá está. No sé bien. Ya. También va a existir otras sustancias que están dentro de los factores de virulencia. Va a ser el exopolisacárido. Acá está. El exopolisacárido mucoide, el cual va a generar una lesión, ¿no?, histopatológica denominada biofilm. El biofilm, ¿no?, que es una capa pegosteosa, ¿no?, de mucosidad, que esta va a encapsular a la pseudomonas aeruginosa dentro del órgano, ¿no?, que está afectando. Y además de ello también la va a proteger. Y tenemos también la fosfolipasa. Y también acá la fosfolipasa, que es una de las armas principales también que va a utilizar para perforar a la membrana celular, ¿no? Y también la endotoxina A, que va a entrar a las células y que va a atacar y va también a inactivar la síntesis de proteínas. Ya, entonces acá en la endotoxina A. Ahora, también tenemos dentro de los daños celulares, del daño oxidativo que va a provocar la pseudomona, va a tener como que unos factores de agresividad, ¿no? Y esto le vamos a llamar piocianina, la cual va a generar una reacción. Esta piocianina se va a percibir en las lesiones infectadas, ¿no?, por la pseudomonas, y esto va a generar como que un olor a frutas dulces como a uva, ¿no? Entonces este olor es característico de esta bacteria. Y además también tenemos la pioverdina, sí, bueno, que es la responsable de las lesiones necróticas en este caso, que es una sustancia quelante, ¿no?, del hierro. Y bueno, el hierro normalmente que es transportado entre el cuerpo para la formación de glóbulos rojos va a ser como que robado y va a ser desintegrado, precisamente por esta pioverdina, la cual a su vez va a dar una coloración azulada, como azulada violácea, ¿no?, a las lesiones, bueno, causadas por esta bacteria pseudomonas. Y por último, entre sus factores de virulencia vamos a tener la cápsula. La cápsula, bueno, aquí ya la había mencionado, que le va a dar protección y mayor agresividad. Para ello también se tienen en cuenta los factores de riesgo, ¿no?, como son las heridas, las quemaduras también, las enfermedades granulomatosas, el compromiso del sistema inmune. Entonces, en un paciente diabético, generalmente cuando hay resequedad en la piel, sobre todo en los pies, ya se empiezan a formar lesiones ulcerosas, entonces, y más aún que el paciente está inmunodeprimido, entonces esta bacteria va a estar como que con las puertas abiertas, ¿no?, para atacar ese tejido. Y también vamos a tener, bueno, entre las características tenemos que la pseudomonas es una bacteria gram negativa no fermentador. Va a ser una bacteria oportunista, ¿no?, que como que va a tener la oportunidad para invadir tejidos, órganos. Es una bacteria aerobio estricto porque va a usar el oxígeno. Entonces va a ser catalasa positivo, oxidasa positivo. Pero muchas veces no va a ser, no puede vivir en bajas concentraciones de oxígeno, pero se dice que es aerobio estricto. Es muy resistente debido a las características, a la estructura de su morfología, ¿no?, que cuenta con la pared, cuenta con la cápsula, entonces eso le hace más resistente. Esta bacteria no va a formar esporas y va a ser oxidasa positivo, ¿no?
Es una bacteria nosocomial, se dice porque en el hospital, pues no van a existir pacientes que les van a hacer procedimientos invasivos. En este caso, esta bacteria va a vivir supongamos que hay un paciente en ventilación mecánica y ese material se ha llevado a esterilizar en vapor. Entonces, como esta bacteria puede vivir ahí cuando no ha sido este material esterilizado correctamente. Entonces, se le va a conectar a esos equipos y si la bacteria está presente, entonces va a haber invasión en esos órganos o tejidos que estén en contacto con ese material. Entonces dice que crecen en ambientes húmedos. En ambientes húmedos, como les había dicho, la temperatura es de entre 35 a 42. Entonces, si le hacemos una pregunta a esta bacteria en qué ambientes o en qué clima le gusta vivir, entonces va a responder entre calor y frío. O sea, como les había dicho, tiene una amplia gama de temperatura. La transmisión va a ser a través de vía respiratoria, ¿no? O también cuando estamos en contacto con secreciones contaminadas, sobre todo el personal de salud también, ¿no? Y el olor característico que se va a tomar es en los hemocultivos, ¿no? En los cultivos de esta bacteria es un olor a uva, a frutos dulces. El medio de cultivo que se va a utilizar es el agar cetrimida. Este agar no es específico para cultivar esta bacteria. El agar cetrimida va a estar compuesto por estas sustancias, que es la peptona y gelatina, cloruro de magnesio, sulfato de potasio, agar y la cetrimida. Pero además de ello también esta bacteria puede crecer fácilmente en otros medios de cultivos, ¿no? Que son muy comunes, como en el agar sangre, el agar McConkey también. En su importancia clínica tenemos que esta bacteria va a ser causante de foliculitis, va a estar también presente en una conjuntivitis, ¿no? Sobre todo en los lentes de contacto, va a vivir sobre todo en esos lentes de contacto. La osteocondritis del pie diabético, ¿no? El pie diabético puede llegar a ser una necrosis gaseosa que le llaman, ¿no? Debido a esta bacteria. Va a estar también presente en la otitis externa. A veces las piscinas también no son debidamente desinfectadas, no son debidamente limpiadas, entonces la persona que va y visita, se baña en esa piscina, va a contraer esta bacteria. También va a ser la causante de una endocarditis, ¿no? La válvula tricúspide cuando son implantadas. Entonces, como a esta bacteria le gusta el estar en los catéteres, entonces también va a causar una endocarditis en los pacientes que portan estas válvulas, ¿no? Y también la neumonía nosocomial, ¿no? Que también va a invadir los pulmones de los pacientes que están postrados. Va a ser causante de una fibrosis quística, de infecciones por quemaduras. En la clínica, eso va con respecto al diagnóstico. Primero vamos a hacer un cultivo de secreciones, ¿no? Para diagnosticar esta bacteria se va a llevar a cabo cultivo de secreciones, como por ejemplo el hemocultivo, el hemograma, también vamos a hacer acá un conteo de leucocitos y la tinción Gram. Esta bacteria, como es una bacteria Gram negativa, en la tinción Gram va a resultar de color rosado. Bueno, eso sería todo. Gracias. A ver, ¿alguna pregunta a su compañera? Catita, tengo entendido entonces que
que estos microorganismos son frecuentes, ¿no? En infecciones intrahospitalarias, ¿no? Sobre todo unidades de cuidado intensivo. Entonces lo comentan las tasas de mortalidad, ¿no? Y tú que de repente trabajas así en áreas en el hospital, o sea, estos agentes, por ejemplo, se podría encontrar de repente en el área de neonatología, por ejemplo, en las cunitas, o de repente en los lavatorios, incubadoras, de repente se podría encontrar ahí Sí. o no. Sí, claro, porque sobre todo en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Porque ahí es donde frecuentemente se utiliza lo que es el ventilador mecánico y todo ello va conectado a unos corrugados, digamos, ¿no? Son unos corrugados que van conectados al tubo endotraqueal y todos esos materiales, cuando no son debidamente esterilizados, entonces la pseudomonas, como es tan resistente, puede sobrevivir en esos equipos, en estos materiales. Más que todo cuando los materiales también son esterilizados a vapor. Se hicieron estudios importantes porque nosotros en todos los hospitales tenemos un control de epidemiología y control de la seguridad en el trabajo, así lo llaman, ¿no? Entonces, ellos como que tienen la obligación de hacer un estudio de no contaminación. Ahora que ayer ha sido, ayer o anteayer, ayer creo que ha sido el Día Mundial de Lavado de Manos. Entonces, a raíz de eso se comienzan a hacer estudios en todos los hospitales, ¿no? Con respecto a la contaminación en general. Siempre que se hacen estudios, siempre sale la pseudomonas. La pseudomonas no solamente vive en los fluidos, en los aerosoles, como bien ha hablado su compañera, sino vive en todas partes. Cuando hay una contaminación por pseudomonas, lo ideal es evacuar al paciente, sacarlo a otro servicio, a un sitio de aislados, para poder evitar. Desgraciadamente, pues nuestros servicios hospitalarios son muy cortos, muy pobres. Servicios de cirugía, donde hay contaminación, traumatología, ¿no? Donde hay contaminación también de heridas, ¿no? Posoperatorias, en las que son amplias, grandes. Ahí se aprovecha la pseudomonas, ¿no? Y viven en el ambiente, ¿no? Como decía su compañero Pedro, viven en las cunitas, viven en los catéteres, en el jabón líquido, aunque le parezca mentira, encuentran la pseudomonas. Entonces ellos comienzan a sacar ¿no? Estos de control de salud en el trabajo, comienzan a hacer estudios hasta del jabón. Entonces, por ese motivo, en un tiempo, utilizábamos jabón ese de barra, ¿no? Cada uno traía su jabón de barra, ¿no? Pero se dieron cuenta que el jabón de barra era antihigiénico. Era mejor el jabón líquido. Pero hicieron también estudios al dispensador del jabón, que también encontraron pseudomonas. Imagínense, o sea, la pseudomonas es fácil de vivir. Sí es cierto que tiene ciertas características de supervivencia, qué sé yo, pero realmente es una de las bacterias que, entre comillas, realmente sobreviven a cualquier cosa. En un ambiente hospitalario, en la que por sala de operaciones, por ejemplo, que ahora tiene ciertas características diferentes anteriormente hasta hace 3 años más o menos, en la que, por ejemplo, se circulaba el aire acondicionado, ahora ya no, ahora han cambiado, ¿no? Porque eso también, en los aires acondicionados también vive la pseudomonas. O sea, hablar de pseudomonas es terrible. Ahora, lo que tenemos que tratar de cuidar, lógicamente, al paciente inmunodeprimido, porque el inmunocompetente generalmente pasa, pero el inmunocomprometido, el diabético, ese ancianito de 80 años, ese paciente que está entubado, que está con catéter, ¿no? Nasal, su catéter, o por último, ¿cómo se llama? Un catéter urinario, ¿no? O para alimentación, una sonda nasogástrica, qué sé yo. Esos son los primeros que van a estar. Y aquellos que, lógicamente, tienen vías permanentes, porque por más que esté con un líquido,
también, ¿no? La vía de contaminación también puede ser. Entonces, todo lo que rompa la barrera inmunológica puede ser causa de infección. Y una de las principales causas de infecciones intrahospitalarias es la pseudomonas. Cuando hay pseudomonas hay una alarma, ¿no? Ahora, hay múltiples cantidades de pseudomonas, no solamente existe la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Cuando ya entramos a una sala que ha habido contaminación de pseudomonas típica, ese olor a dulce, que es inconfundible, que uno cuando entra, uy, doctor, hay pseudomonas, sí, ¿dónde está? Y a buscar la pseudomonas y aislar al paciente, que es lo ideal, ¿no? O hacer curas quirúrgicas, qué sé yo, porque la pseudomonas pues no permite ¿cómo se llama? Que salen las heridas, hay necrosis y todo lo demás. Muy bien, el aislamiento, bueno, aparte de las características ya biológicas, bioquímicas que tiene la pseudomonas, que lo he hablado perfectamente, aparte que produce la piosanina, ¿no? Que es importante también, que la piosanina y la biliverdina, pero aparte de eso, son gérmenes anaeróbicos o aeróbicos facultativos. ¿Qué me dices, Katherine? Disculpe, doctora. ¿Qué tipo de respiración tienen las pseudomonas? Aeróbica. Aeróbica. Entonces, no requiere mayor protección, pues, ¿no? Simplemente vivir en el aire y basta. Eso es todo lo que hay. Entonces, lo cultivamos en medio de cetri. ¿Cómo se llama el medio de cultivo? Cetrimida, doctora. Cetrimida, ¿no? ¿Y qué vemos ahí en la puede vivir cetrimida? también en diferentes. Puede vivir en el, ¿cómo se llama? En el medio de cultivo más simple. Bueno, porque crece, como he dicho, en cualquier ambiente, en cualquier Claro, por lugar. eso le decía, ¿no? Es bien benevolente, crece en todas partes, ¿no? Pero ¿por qué lo cultivamos en la cetrimida? Más que nada para favorecer la pigmentación, ¿no? Para ver la pigmentación, más que nada, ahí se ve la pigmentación. No han conseguido una laminita de pseudomona, ¿verdad? Pero sí, tiene un color plateado, pero ahorita le comparto. Por favor, ya. un ratito, ahorita le comparto la imagen. No hay problema. Ya. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Catherine, sí se veía la... Doctora, sí, lo que pasa es que yo había descargado unas imágenes en la mañana, pero no sabía dónde las había guardado y me acortaba el tiempo y ya no las pude, pero hasta ahorita no la encuentro. Pero estaba buscando en internet algunas imágenes
características y no sabía si se estaban compartiendo. Entonces sí se estaban compartiendo, Se están ¿no? compartiendo. Sí, por eso justamente te Ya. Entonces habla. voy a... Ya. Sí, sí, sí. ¿Ahí se observa? Ahorita no, pero hace ratito sí. Ahorita no. Ay. Uy. Ya, voy a compartir contenido entonces. Ya, acá entonces. Aquí era, ¿no? Aquí entonces. ¿Ahí está bien? Sí. Ya, Sí, entonces pero aquí vamos a ver colonias de Pseudomonas en una placa. Este es un agar sangre, en donde crecen así las colonias plateadas, así algo como que brillosas, ¿no? Esa es la característica visible que podemos ver en los cultivos. Y podemos decir, no, esto es Pseudomonas. ¿Produce beta hemólisis, Catherine? Beta hemólisis. ¿O alfa hemólisis? Sí, doctora. Son beta hemolíticos. Ya. Acá está la cetrimida, ¿no? Ahí están los pigmentos el color azulado. ¿Por qué se debe al color azulado, Catherine? Doctora, por la pioverdina. La pioverdina. Por la pioverdina. Ahí está. Por eso se utiliza la cetrimida, pues, para ver y aumentar el favorecimiento de su crecimiento de su pigmento. Por eso un agar normal es un agar, bueno, ahorita está verde todo, pero es un agar más clarito que esos verdes que están ahí, ¿no? Es un verdecito agua, y cuando comienza a crecer, ya comienza a hacer, ahí está, míreme, cuando ya comienza a crecer ahí comienza pues el pigmento, ¿no? Que es típico y característico de la Pseudomonas, sus pigmentos, que están bonitos, sí. Muy bien, entonces lo único que realmente empleamos, ahí está, mira qué cetrimida, interesante. Está bonita esa placa Petri, ¿no? Característica. Si vemos nosotros en la coloración en el fondo donde no ha crecido la Pseudomonas, vamos a ver ese verdecito claro. Está perfecto. Ya, muy bien. Ahora sí ya podemos decir que la práctica la hemos terminado. Muy bien, Catherine, está muy bien tu exposición, sobre todo muy ordenadito, que me ha gustado. Pedro, ¿qué nos toca? Nos quedaba pendiente de los dos temas de ustedes, de Pedro y de, ¿quién más era? De Eileen, ¿no? De Fanny, Eileen. No, de ver, ¿qué cosa era? Ya no me acuerdo. Medio de cultivo, creo. ¿Qué era, Pedro? ¿Te acuerdas? Pedro, ¿existes? Sí, doctor, estaba publicando las imágenes que... Bueno. Esa es la idea. Claro, para Sí, terminar lo del... Ya, vamos a ver. Nos preguntó sobre algunos términos sobre proteólisis, me preguntó a mí, creo. Proteólisis del Clostridium. Proteólisis y sacarólisis del Clostridium. Sí. Pero bueno, sacarólisis sí no pude encontrar. Estuve buscando algunas enzimas del Clostridium. ¿Ya? Pero no... Eso no, es que no sé en qué parte, la verdad, yo puedo encontrar ello. Por eso es que no pude en realidad encontrar esos tópicos. Estoy buscando. Estoy buscando también lo que es estudios. Pero más me hablan de las toxinas. Me hablan de algunos
medios de algunas enzimas como la lipasa, pero no Ya. las lecitinasas, me hablaban, pero no, incluso busqué videos y no llegué a, más me muestran más que todo cómo se hacía la tensión BIRTS, pero no me explican en realidad el fundamento como tal. Entonces yo no pude encontrar información sobre ello, para serle bien sincero. Está bien, no te preocupes. Explícame de la proteólisis. Sí, por ello, como le digo, no, Ah, no ¿tampoco la funciona así, proteólisis? como le digo, sí, es lo que me resulta, porque estoy buscando y buscando, entonces incluso estaban páginas de Cielo, de esas revistas, y no sé, no lo he podido encontrar, la verdad. Ujú. Claro, es que estas bacterias utilizan los ácidos grasos de cadena corta. A eso se llama sacarólisis. Ya, Entonces, al utilizarlo, cambian el color de la carne picada, como tiene contenidos de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, lógicamente, al hacer su metabolismo, lo utiliza y realmente cambian de coloración. Y eso nos da una, como se dice, un estudio más, ¿no? Y la proteólisis, ¿por qué? Porque también ellos utilizan mucho lo que es ¿cómo se llama? Las proteínas, ¿no? También para su metabolismo. Y lo cambian a una coloración media rojiza, cuando hay digestión rápida de las proteínas, ¿no? O sea, no es tampoco tan relevante, ni mucho menos que es una cosa importante, pero sí la proteólisis y la sacrolisis lo hacen pues los fríos, ¿no? Sobre todo porque son anaeróbicos. Y a la otra compañera no sé qué le mandé, no me acuerdo. ¿Qué era? Doctora, buenas tardes. Hola. Me había indicado sobre la composición del medio de cultivo del Corynebacterium diphtheriae. Yo lo había puesto Antes, en... ¿Perdón? perdón, a la proteólisis de la degradación de las proteínas por medio de las enzimas específicas que tienen las bacterias, llamadas peptidasas o por medio de o por medio de la degradación celular que hay, por si acaso para completar el estudio, ¿no? Que eso está en el internet, ni siquiera lo he hecho yo. Ya, ahora sí, sigamos. ¿Qué me decías? Que me había indicado que sobre los medios de cultivo, la composición de los medios de cultivo del Corynebacterium. Ah, sí, a ver. Ah, ya las Ah, enfoqué hoy día, ¿no? Ya. sí, justo. Pero, o sea, en mi exposición también lo mencioné más o menos, pero bueno, lo voy a recalcar de nuevo. Son dos, bueno, son tres, pero los dos más principales son el agar sangre cistina telurito y el Ujú. medio de suero de coagulado de Luflor. Ya. El de agar sangre cistina telurito, bueno, es un medio selectivo y su composición es el agar infusión al corazón, telurito de potasio, la L-cistina y la sangre de carnero. Acá que ocurre, entonces el Corynebacterium lo que va a hacer reducir el telurito, ¿no? del medio, lo va a reducir a un telurito metálico, lo cual va a producir que las colonias se desarrollen, ¿no? Y se tensionen de un color medio negruzco. Y en el medio de suero coagulado de Lufler también sirve para el crecimiento y está compuesto de suero de res, caldo, caldo glucosado y huevo. Y las colonias se tensionan de un color medio grisáceo. Bueno, eso fue lo que encontré, aunque no estoy dudando esa parte, pero sí. Eso es lo que me había indicado, doctora. Sí, está bien. A ver, voy a intentar. Espérense un momentito, chicos.
¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿Se ve mi pantalla? Sí. sí, doctor. Ahí está en medio del offer, mira. ¿No? Que se utiliza más de nada para el aislamiento primario. Es importante esto porque es como un medio de enriquecimiento para la ¿cómo se llama? Para el Corynebacterium. Espérense, voy a poner en vibrador esta cosa que se comienzan a llamar. Ya, chao, te fuiste. Entonces, ¿no? Y más que nada le ayuda, como dice, a que su crecimiento sea más rápido, ¿no? ¿No? Es un medio que emplea también en forma general para la actividad proteolítica de estos gérmenes, ¿no? Y, vamos a ver, tiene suero bovino, ¿ve? Caldo de infusión de glucosa. Para su metabolismo también utilizan la glucosa como metabolismo y el huevo, ¿no? Como proteína, las albúminas y todo eso. Entonces, eso nos ayuda a ver varios, ¿cómo se llama? Que el crecimiento sea mucho más rápido. Espérate, un momentito. Un momentito, por favor, que ya me pasé más rápido que volando. Ahora sí. Ahí está. El suero de bovino. Y ahí se ven las colonias, ¿no? Las colonias que son blancas, medias opacas, ligeramente grandes, pero opacas, ¿no? El Aganitis lade es el que contiene telurita de potasio, cisteína, ¿no? Cloruro de sodio, peptona, todo lo que habitualmente, pero aquí nos sirve más que nada para ver, ¿qué cosa? Nos sirve para ver más que nada ese color medio más amarronado del marrón oscuro, ¿no? Que es prácticamente la única bacteria que da esa coloración, ¿no? No confundirlo con el Corynebacterium ulcerum, ¿no? Y también del Proteus, ¿no? Pero hay otra, que es el cisteína telurito. Al reducir la telurita, ahí ya nos da las importantes clasificación de las tres, la interpretación de los tres biotipos principales, no las únicas, las principales, que es la grave y la mitis intermedios, que es bien bonita. No pude conseguir la lámina esa que la tengo yo en una fotografía, pero es bien bonita. Por eso es que es importante el contenido, ¿no? Ya esa es otra parte. Ya. Listo. Pedrito, ¿qué más nos toca? Sí, nos toca mis piroquetas con la señorita Astor. Ya, perfecto. Listo. Ya. Yo voy a Buenas aprovechar tardes, los doctora. dispositivos de ella, no se preocupe. Espérate que voy a dejar de compartir mis cosas acá. Ya, ahora sí. Listo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, bueno, en este momento vamos a hablar sobre las familias Pirochataceae. ¿Puedes pasar, Pedro, por favor? Bueno, tenemos que saber que nosotros, taxonómicamente, es un orden de Pirochataceae, que son de familias Pirochataceae y Leptospirochataceae. Y van a tener lo que son los géneros. Entonces van a haber 5 géneros, las cuales se van a dividir en la Borrelia, Treponema, en lo que son las Pirochataceae, y en las lectospirales, lo que tenemos la Lectospira, la Lectonema y la Tuberiela. Y como vemos en las especies, vamos a ver las especies patógenas, que está la Lactopira interrogans, y las especies no patológicas, la que son las Lectospira triplexa. Tenemos que tener en cuenta acá que lo que es lo que son las familias de la Borrelia,
más que nada se va a dar a una enfermedad transmitida por los piojos y lo que son las garrapatas. Y va a depender más que nada de los roedores y de los ácaros que se va a emplear. En cambio, acá lo que es la treponema, más que nada vamos a ver acá lo que es la que va a provocar, ¿no? Lo que son las sífilis con las pruebas de la BRL. Y lo que son las leptospira, acá más que nada va a ser una enfermedad producida por una fiebre y también por ictericia. Pase, por favor. Pedro, pasa, por favor. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre las familias de las Chirochastaceae, más que nada. Bueno, primeramente estos acá se van a hacer en forma de espiroquetas, que son bacterias helicoidales, y a diferencia de otras bacterias, presenta una pared celular más flexible, alrededor de las cuales van a enrollar varias microfibrillas. Estas estructuras son flagelos que se van a denominar endoflagelos, cuyos movimientos es proflexión y rotación. Como les dijimos, que va a haber 5 genios en las cuales está la treponema, la borrelia y la leptospira, que van a causar enfermedades humanas importantes. Pasa, por favor. Como pueden observar acá, vamos a ver lo que es las piroquetas en su estructura. Como pueden ver, ahí se va a ver una membrana, va a tener una membrana citoplasmática, una membrana externa y filamentos axilares. Bueno, lo observan de esa manera así media largas, porque en sí son medias enrolladas, como cuando destapamos corchos, de esa manera, así bien estiradas. También tenemos que tener en cuenta acá que son microorganismos móviles, delgados, como pueden observar, son espirados y flexibles, que van a poder tener uno o más giros completos en la forma espiral. También que la mayoría son bacterias de vida libre, que se van a encontrar en aguas contaminadas, suelos, materia orgánica, en descomposición por algunas especies. Pase, por favor. Pero la siguiente. ¿Qué pasa con la entidad? Sí. Ya, no hay problema. Gracias, Andrea. Vamos a ver las características, en las cuales tenemos que tener en cuenta que miden una longitud de 3 a 550 micrómetros y de ancho va a ser a 0.2 a 0.75 micrómetros. La diferenciación entre géneros se basa principalmente por su morfología. La multiplicación ocurre por una fricción transversal. La motilidad celular incluye rápidamente una rotación alrededor del eje longitudinal, la flexión de las células y locomoción con un patrón helicoidal. Pasa, por favor, el siguiente. Ya. También pueden ser aerobias, anaerobias facultativas o anaerobias. Son de gran negativo. ¿Qué van a poseer? Van a poseer fibrillas axial, también denominadas filamentos axial o endoflagelos, o flagelos perisplasmáticos, que se van a encontrar en la capa de peptidoglicanos y la membrana externa. Va a tener una vaina externa que envuelve toda la célula, y el cilindro protoplasmático que incluye en la pared de las membranas celulares. Vamos a Pedro, el siguiente. Las fibrillas axial prácticamente son similares a un flagelo. Y esto va a consistir ¿en qué consiste, no? Va a consistir en un cuerpo y una vaina envolvente. Tiene un aparato de distersión. El cuerpo de filamentoso o glomerular va a estar compuesto por proteínas. Se encuentra la vaina externa y la capa más externa del cilindro protoplasmático, y por ende es una estructura interna de la bacteria. El diámetro de la bacteria va a ser de 5 a 10 micrómetros, y la vaina que recubre el cuerpo del filamento axial a menudo parece presentar una superestructura estriada. Siguiente, por favor. Ya.
Entonces, como le mencioné, va a haber otras especies que son las borrelia y la leptospira. Como la borrelia no va a causar fiebre recurrente en humanos. Y como podemos decir, recordarles que la borrelia se da más que nada por una transmisión tanto de piojos o de garrapatas. Pero también va a depender qué tipo de ácaros va a ser para poder reconocer el tipo de bacteria. En las especies de leptospira son dos especies, la Leptospira interrogans y la Leptospira filibexa. Como digo, acá también va a producir lo que es una fiebre e ictericia. Debido a estos, a su pequeño tamaño, en algunos casos, solo pueden visualizarse mediante una microscopía de campo oscuro o una técnica de tinción especial que aumenta el grosor, como la impregnación, que es más grande y se puede ver en el microscopio óptico. Siguiente, por favor. Bueno, otra familia es género de treponema, que es la Treponema pallidum. Este nombre de treponema deriva de la palabra griega que significa hilo, que gira en aspecto espiral y helicoidal. Es un patógeno humano estricto y agente productor de la sífilis. Es una enfermedad de transmisión sexual. Es una espiroquina fina de 0.5 micrómetros de ancho y 5 a 20 micrómetros de longitud. Hay 8 a 14 ondas de fibrillas de tipo flagelos. Son visibles a microscopía del campo oscuro, técnica que inmune de fluorescencia o impregmentación de argéntica, que al depositar las sales de plata sobre la superficie va a aumentar su anchura para poder observarlo mejor. Siguiente, por favor. Bueno, se han logrado, aún investigaciones no han logrado un crecimiento in vitro en estos medios de cultivo artificial celular. Todavía no han hecho esa práctica. Aunque hay otras literaturas mencionan que pueden sobrevivir de 4 a 7 días de grados en un medio anaeróbico que contenga albúmina, carbonato de sodio, piruvato, cisneína y un ultrafiltrado de suero de boina. El tiempo de división de los microorganismos en changros experimentales es aproximadamente de 30 horas. En un medio de suspensión apropiada, las cepas se conservan una movilidad durante 3 a 6 días a una temperatura de 25 a 28 grados. Son sensibles al calor, desencadenación y agentes químicos o desinfectantes. Bueno, ahora patogénicamente vamos a dividir una fase inicial o primaria. Más que nada es el local, luego la inserción de la invasión de los microorganismos que se multiplican rápidamente y se diseminan ampliamente. Acá los microorganismos se diseminan con rapidez hacia los ganglios linfáticos, regionalmente pasando luego del torrente sanguíneo. Este changro o lesión inicial corresponde histológicamente a los periasteritis y la endoartritis, con infiltración de linfocitos y células endoplasmáticas, apareciendo a los 2 a 10 semanas después de la tumoración indurada cuya superficie se necrosa, constituyéndose una úlcera en la que las espiroquetas se encuentran en una gran cantidad. Ahora también vamos a ver lo que son los cuadros clínicos, en los cuales vamos a encontrar la sífilis precoz y la sífilis tardía. En la sífilis precoz vamos a hacer la fase primaria y la fase secundaria. En la sífilis tardía, en la fase terciaria. ¿A qué se debe más que en sífilis precoz? Se transmite por vía sexual o vía terciaria, que son sífilis congénita. Las lesiones son cutáneas, mucosas, sin tratamiento son más frecuentes y recesivas, con tratamientos la mayoría se pueden curar. En cambio, la tardía, o terciaria, a diferencia de la precoz, no es contagiosa por la vía sexual, especialmente por la vía placentaria, más que nada terciaria. Siguiente, por favor. Bueno, los vemos de la sífilis primaria y la sífilis secundaria. La sífilis primaria, más que nada, va a tener un periodo de incubación tras el contagio de 2 a 10 semanas, existiendo ya una bacteremia. Luego el chancro inicial y una zona de incubación. Hasta la pápula a úlcera indolorosa, a bordes elevados de un tamaño de 0.5 a 1.5 centímetros de diámetro en el fondo de gran cantidad de espiroquetas. Se puede diseminar por la vía linfática y también por la vía sanguínea. Su localización puede ser genital,
Podemos observar en el prepucio, en el surco balmoprepucial, labios mayores, labios menores, en la vulva, en el cuello útero, y extracción dentro de la extragenital, tanto en oral como anal. La cicatrización comienza de 4 a 6 semanas y puede durar de 1 a 2 semanas. Cambio en la fase secundaria, acá se da a las 2 a las 10 semanas de infección diseminada. La infección se puede diseminar pudiéndose repetir las lesiones cutáneas por la superficie corporal y las mucosas. Hay poca necrosis y cambios de pigmentación. Tras la fase primaria y secundaria, pueden producirse la remisión. No se sabe la causa por algunas, y en otros no. Las fases tardías ocurren entre varios meses y años más tarde, pudiendo afectar cualquier tipo de apareamiento y lesiones granulomatosas, destructivas asociadas también a la perietaritis y la endoarititis, característica de la sífilis. Siguiente, por favor. Ya. La sífilis secundaria y la sífilis congénita. La sífilis secundaria se va a los síntomas de 2 a 10 semanas después del chancro. Va a haber un síndrome pseudogripal, como una faringitis, fiebre, mialgis y anorexia, lesiones mucocutáneas, erupciones de mucosas o de condilomas, planos como verrugas y lesiones máculo-hiperametóxicas en las palmas y las plantas. La sífilis congénica, acá se desarrolla tras el paso placentario procedente de una madre infectada durante el periodo primario y secundario, que es la sífilis precoz. Las infecciones intrauterinas pueden provocar infección fetal o muerto o malformaciones multiorgánicas. Si no muere, se produce rinitis, seguida de una erupción macupapular diseminada. Las lesiones óseas son más frecuentes, pero también pueden ser asintomáticas. Bueno, en nuestro laboratorio son los materiales que son la obtención de dentario, láminas de portaobjeto, los colorantes de gran, azul de metileno y láminas colocadas por unos espirilos. Siguiente, por favor. Bueno, el procedimiento, vamos a obtener el sarro dentario de los alumnos, escoger una infección frecuente en la boca, hacer una extendida de una lámina por objeto y fijar con el alcohol y hacer una coloración de gran ultravioleta geniana solo durante 1 minuto y una tercera lámina que es azul de metileno. Lo vamos a tener que secar y observar en el microscopio. Siguiente, por favor. Como pueden ver, ¿no? Le sacado la extracción, la hemos puesto en lo que son el portaobjeto y la hemos inyectado. Vamos a ver que en un principio pudimos observar que la solución cristal violeta penetraba en todas las células bacterianas de gram positivas y gram negativas a través de su pared celular. Cuando lavamos la muestra nos dimos cuenta que la parte del tinte azul desprendía una cierta facilidad de parte de la muestra. Esto a que la bacteria gram positiva tiene paredes celulares más gruesas con mayor concentración de peptidoglucanos y menos lípidos. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos observar aquí, es una muestra de sarro bucal en lo que son el aumento de 400, más que nada se va a observar ahí como por ejemplo pueden ver la gram negativas con funciones medio transparentes, así como blancos, no se puede observar bien. Y las que son las gram positivas de cristal violeta están medio como manchaditos. Siguiente, por favor. La violeta de genciana, bueno, acá igual que las bacterias hiperoquetas, comúnmente no se pueden teñir con las técnicas usualmente de método, basadas primeramente en la implementación con mercurio, como a nivel de la pared celular de dicho microorganismo, y solo así podrán teñir la violeta genciana. Bien, por favor. Siguiente, bueno. Acá en el azul de metileno, acá el sarro dental va a ser, bueno, es un depósito que consiste en adherente localizado sobre el esmalte de los dientes. Está constituido principalmente por restos proteicos, polisacáridos, sales y minerales, y bacterias junto con sus productos metabólicos. La microbiota bacteriana de la cavidad bucal es muy variable dependiendo de las condiciones que se den en el momento de hacer la preparación, pero suele abundar bacterias saprofitas, pudiéndose observar gran variedad de morfologías, de espiroquetas, colabulilos y como se pueden observar así más o menos en el microscopio. Bueno,
Eso es gracias. Bueno, sí, hablar de las espiroquetas es muy amplio, ¿no? La parte teórica la voy a hacer yo el día viernes, el próximo viernes, si no me equivoco. Y son importantes, la leptospira, lo que es el mismo treponema, la variedad de treponemas que hay, la borrelia, las enfermedades endémico-epidémicas. Esa la vamos a hablar en teoría, no lo vamos a recalcar ahora acá en práctica. Pero lo que se hace realmente acá, bueno, como dijo su compañera, no se logran ver habitualmente, excepto que sea la borrelia. La borrelia es la única que se puede lograr ver en microscopio común y corriente. Son un poquito más grandes, ¿no? Efectivamente tienen las características como tirabuzones, ¿no? Espirilados. Y ¿por qué? Porque ruedan, es como un sacacorcho, ¿no? Su división es por fisión binaria, ¿no? Saltan y se dividen, es por eso que tienen esa característica ¿cómo se llama? Como si fueran sacacorchos, ¿no? Y son pequeñitas, muy delgadas, de tal manera que para lograr visualizarlo en microscopio de campo oscuro, le tenemos que ayudar, ¿no? Impregnamos un poco de impregnación argéntica o nitrato de plata para engrosar su pared y lograr verlos, ¿no? Ahora, ya si queremos ver las estructuras interiores, como la fispilla axial, todo lo que es la parte de sus flagelos y todo, entonces con sus platos que son platos de inserción, ¿no? En inserto, entonces es ya un poquito más hablar de microscopía electrónica, ¿no? Entonces, es por eso que en el laboratorio nosotros no lo podemos hacer. Antes existía un ambiente en Uruguay que era de campo oscuro exclusivamente, ¿no? Inmunología y campo oscuro, que lógicamente por cuestiones de traslado nos quitaron ese ambiente y bueno, nunca más se hizo, ¿no? Entonces, como que entre comillas es uno de los factores. Pero igual, no hacemos mayor práctica ahí, lo que hacemos es sacar, para ver más que nada la estructura, así como hicimos lo que es los cocos, los bacilos, entonces los espirulos teníamos que verlo. Y para eso, lógicamente, como existen muchos espiroquetas en general, entonces estas espiroquetas los sacábamos pues del sarro dentario, que hay espiroquetas aprofitas pues en el sarro dentario, ¿no? Eso lo hacen los dentistas. Ellos sí hablan mucho de espiroquetas, en animales también. Entonces, incluso hasta los han cultivado. Entonces, pero lo sacamos del sarro dentario y vemos, pues, ¿no? Vemos en una lámina de Gram, ¿no? Y la vemos la característica espirilos, que son, ¿no? Espirilos grandes, ¿no? En el sarro dentario, que es lo único que realmente hacemos. Más que nada esta práctica es teórica, ¿no? La parte de teoría ya lo voy a hacer, me voy a ampliar bastante en eso, porque me han dado hora y cuarto para hacer las tres treponemas, así que no nos vamos a dedicar a hacer la parte teórica el día de hoy, solamente para que vean ustedes lo que bien ha hecho su compañera, en hacer una compensación de la teoría que va a ser el día viernes, ¿correcto? Muy bien, entonces, quedó pendiente acerca de lo del trabajo. ¿O tienen alguna pregunta o algo que quieran hacer? Si no, pasamos al trabajo. Ya han decidido acerca de su trabajo porque ya son las 3:30. Me gustaría terminar un poquito antes porque la verdad que sí tengo un hambre atroz. Y yo me imagino que ustedes también. Entonces, sí, porque ustedes han estado en la teoría, yo también en la teoría y la práctica, y no hemos podido almorzar, como se ve. Entonces, ¿qué tema hemos escogido o vamos a escoger para nuestro trabajito? Para ya estar bien. La verdad, a ver, chicos. Se ha conversado entre todos y hemos encontrado muchos puntos positivos en cada una de las investigaciones. Entonces, cuando se pidió de repente decidir, opinar, entonces lo que se puede alterar, pues, lo que es la decisión objetiva. Muchos de ellos, los compañeros, han optado por su mismo trabajo. Entonces, lo que consideramos más justo y profesional es que la decisión sea pues, por usted misma, ¿no? Eso fue la decisión que tomamos todos. Ya. Bueno, te contaré que a mí me ha gustado mucho ese trabajo hospitalario que tú presentaste, ¿sabes? Ese trabajo que a mí más me ha gustado
y sabes que sobre todo se puede hacer, se puede Doctora, no sé si realizar, podemos tenemos no agricultura. sé si podemos proyectar algo ahorita en base a ese trabajo. A ver, proyectalo, Con a ver, Katy. proyectalo. A ver. Katy, ¿estás ahí, verdad? Para poder proyectar el Excel, pues. Sí, sí estoy. A ver, ahí estoy proyectando el Excel. ¿Tienes el...? Sí, Sí, ahí se ve el Excel. ¿Se está viendo? Sí, se ve. sí. Sí, sí. Ya. Ay, no lo veo. Insuficiente calidad Uy, no de la se red. ve. Uy, voy a esperar. Ya, y ahora sí. No, ya está. ¿Se ve? Ya. Sí. Voy a poner mis lentes. Ya. Doctora, nosotros sí vamos a trabajar en neonatos con COVID. O sea, son COVID positivos. Hemos quitado algunas variables también en cuanto al trabajo de investigación. Voy a abrir también el otro tema. Ya. Yo también lo estoy abriendo acá para que sea más fácil de... A ver, un ratito. Un segundito, por favor. Ahora. Doctora, el tema sería este. No sé si usted está de acuerdo. Sería principales agentes microbiológicos asociados a sepsis natal temprana en recién nacidos a término COVID positivo del Hospital Nacional Hipólito Unanue de abril a octubre del 2020. Entonces, lo que hemos planteado de repente de todo lo anterior era relacionar y ver si es que en caso del COVID tenía relación o no, pero irnos a ese tópico o a esa temática era muy complicada porque iban a haber de repente muchos sesgos, muchos errores en cuanto al tema de las mediciones del diagnóstico, de repente algunas variables intervinientes, y pensamos en el indicativo que por ahí, por ese aspecto, iba a ser un punto flojo, un punto débil, que no ayudaría a la investigación. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es evaluar nuestra población, nuestra muestra, a los niños recién nacidos a términos que son COVID positivos sí o sí. Hemos traído hoy una muestra y analizar las historias clínicas, es un estudio de casos, para un estudio de casos sin controles, y verificar cuál es la bacteria que más se asocia o que más aparece en estos pacientes con COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sale eh, Klebsiella o sale estafilococos o alguna otra bacteria, ¿no? Entonces nosotros, de alguna otra manera, lo que hacemos es identificar qué bacteria es la que ocasiona la sepsis en mayor preponderancia en estos pacientes, estos niños con COVID, pero nuestra intención de repente no es afirmar, mira, salió esta bacteria, entonces nosotros no vamos a decir, entonces esta bacteria sí o sí en los niños con COVID van a o son más susceptibles, ¿no? Porque eso sería hacer un estudio más molecular, de repente, ¿no? Afirmar de repente, decir que no, hay mayor predisposición, un ejemplo, ¿no? Si encontramos de todos los niños con COVID, encontramos estafilococos o encontramos enterococos. Tenemos 100 casos de enterococos frente a unos 5, 4, etcétera, de otros microorganismos. Entonces, nosotros nuestra intención no es decir, en efecto, el virus, ¿no? El COVID, hace más susceptible a los neonatos a que el estafilococos, ¿no? o el enterococos ataque específicamente a ellos. No, porque habría que investigar de repente, mira, tiene cierto receptor para estafilococo o cierta molécula que lo hace más afín. O sea, nuestra intención no es afirmar, nuestra intención no es decir, ¿sabes? Eso, ¿no? Nuestra intención de repente es también identificar, si bien es cierto, cuál es la bacteria más asociada en esta población que queremos tiene que ser grande. Hablamos de más de, no sé, 200, 300 casos, incluso hasta más, depende de la estadística que calculemos. Y, y en base a ello también recomendar, ¿por qué no? De repente, si nos sale una bacteria A como preponderante, recomendar un estudio de repente más sofisticado, de mayor inversión, de mayor tiempo, de mayor impacto, en base a este estudio, porque vamos a suponer que sale una bacteria y en efecto da pie a que esa bacteria de verdad, de repente, sí tenga alguna predisposición a atacar a estos niños con COVID, ¿no? Por N razones fisiopatológicas, ¿no? Entonces, nuestro estudio sería retrospectivo, transversal, cuantitativo, sin manipulación de variables y de casos controles, ¿no?
a través de fichas de recolección de datos. Y bueno, eso más que todo sería, ¿no? No sé, ahí Katia ha traído un Excel también con respecto a algunos, no sé si Katia puedes explicar esto. Pedro, no sé, sí, no sé, antes que ponga su compañera, ¿puedes retroceder ahí un ratito al título del tema? Sí. Todos los trabajos en general, todos los que han presentado han sido interesantes, ¿ah? ¿Por qué creo que esto puede ser un tema relevante? Porque es un tema mediático, ¿no? Un tema que, o sea, virgen, que todavía no se ha realizado completamente. Pero yo creo que podríamos darle un valor agregado, si ustedes están de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando se hace, sí es cierto, es retrospectivo, sí es cierto, es transversal, también es cierto, es tipo cuantitativo, vamos a ver cuántas bacterias son, en qué cantidad de casos, todo. Pero me parecería un poquito mejor darle un valor agregado a esto, en la que se pueda comparar las estadísticas. Ustedes se han dado cuenta, y todos nos hemos dado cuenta, que ha habido cambios climáticos, como se llama, muy, muy, muy altos, porque si nosotros nos damos cuenta en de estas fechas que estamos considerando nosotros, abril a octubre, son fechas de prácticamente otoño, invierno, ¿no? Entonces, en estas fechas siempre va a haber sepsis por algo, ¿no? De repente comparar no solamente lo de 2020, porque lo que queremos ver es si el COVID que en neonatal produjo infecciones y qué tipo de infecciones o tipo de infecciones diferentes. Entonces, podríamos agregar retrospectivo, comparativo, transversal, de tipo cuantitativo, de tal manera que podríamos comparar, por decirle, niño neonato con septicemia de abril a octubre del año 2019, de abril a octubre del año, 3 años nomás, ¿no? Por decir si se puede, ¿no? 2 años o 3 años, si es que es posible. Cambió la estadística, ¿no? Comparativa, ¿no? De repente el germen no es el mismo que del año 2019 o lo mismo que el año 2018, ¿no? Y que los casos también no eran tan altos, tampoco de repente no había tantos casos como ha habido ahora con casos, ¿no? A pesar de que en este caso el niño estaba con COVID, ¿no? Porque también eso hay que recalcar, este paciente, no podemos comparar bien si el otro del año 2019 no tuvo COVID, porque en el año 19 no había COVID, pues, ¿no? Y en el 2018 tampoco. Entonces, pero de todas maneras, ¿cómo influenció el COVID para de repente transformar, digamos, la incidencia de germen o estadísticamente más elevado de niños que tengan sepsis neonatal? No, es una sugerencia, ¿no? El que yo les pueda dar para que el trabajo sea un poquito más relevante también, ¿no? No sé, ¿qué les parece? A ver, lo dejo a discusión, o un año, ¿no? Del año 2019, comparar, porque de hecho que las sepsis neonatales van a depender mucho no solamente de la inmunidad del paciente, sino también de los factores climáticos, ¿no? Que también han influenciado bastante ahora este año casi invierno no hemos tenido. Entonces, ¿por qué? Porque hubo el COVID y todo el mundo se metió a su casa y todo el mundo no hizo transformación a lo natural. Entonces, eso me gustaría, a ver, no sé si es posible eso. ¿Qué les parece? Sí, doctor. ¿No? Eso es sí, ese podría ser agregado. Dime. Habría que evaluar en los 2 años, ¿verdad? Como son 2019 y el 2020. En el 2020 claro. Ya se presenta el COVID, ¿no? Pero y en el 2019 serían de 6 meses o meses no, para no. No, igual tendría que ser en la misma época, abril y octubre. En la misma si época. Comparar, tienen que comparar claro, abril y octubre. Ya, sí, claro. Está bien. Ya, entonces comparamos. Sí, creo que sí es factible, doctora. Lo importante es obtener los datos, ¿no? Lo que pasa es que ya al menos habíamos conseguido lo que es las estadísticas de estos recién nacidos que nacieron con sepsis neonatal, entonces, que adquirieron esa enfermedad, de esa infección sepsis neonatal temprana, a partir del 15 de marzo, el día que empezó el COVID, ¿no? Entonces, habría que solicitar otra vez, pero del año 2019. En esta fecha de abril
hasta octubre. Claro, habría que ver también qué pacientes van a estar inmersos en el trabajo. Porque al hablar de COVID positivo, estamos hablando de COVID positivo, pero estamos hablando del IgM positivo, del IgG. ¿En qué tiempo? Porque tú sabes que esos niños pueden tener anticuerpos de la madre, ¿no? IgG de la madre, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a dejar de lado y qué es lo que vamos a incluir en el trabajo? Lo exclusivo y lo inclusivo en el trabajo. Habría que llegar a decir, COVID positivo, no, pero porque el niño, ahora, exclusivo, no puede ser también que el niño se haya contagiado, ¿no? Que se haya contagiado en el hospital, ¿no? Que no lo haya transferido la mamá, ¿no? O sea, que no nacieron con COVID, pero fueron COVID positivos. También, no sé, habría que ver eso, porque eso hay que colocarlo en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que va a excluir y qué es lo que va a incluir? ¿Ustedes qué han pensado? COVID positivo, pero COVID positivo de niños recién nacidos y neonatos, que se han contaminado, doctora, o niños recién nacidos que ya vienen contaminados de la madre. Ya, ahí, por ejemplo, en la estadística nos dan unos datos, sepsis neonatal temprana, y resulta que los bebitos que resultaron COVID positivo, yo pregunté, ¿a qué les llaman COVID positivo? ¿A cuando tienen la prueba rápida IgG, IgM reactiva? ¿O cuando solo tienen una reactiva? ¿O cómo? ¿Cuál es la característica? Y ahí me dijeron que basta que tenga la IgG reactiva para que ya definan que es un recién nacido o un bebé COVID positivo. Si tiene las dos, también se dice que es COVID positivo. Y además, si tiene la prueba molecular, que es el hisopado, si está positivo, con mayor razón se dice que es COVID positivo. Pero basta que tenga el IgG reactivo para decir que ya es un bebé COVID positivo. Entonces tendrían que incluir ahí todo paciente, porque ahí tienen que colocar, ¿qué incluye? Incluye todo paciente que ha salido positivo, tanto el IgM como el IgG, y con prueba molecular positiva. ¿No? Ya. Porque ya sería diferente decir IgG positivo con prueba molecular negativa. Entonces ahí ya tendrías que sacar a un buen grupo de neonatos, ¿no? Por eso te digo, ¿no? O vas a incluir todo, porque si vas a incluir todo es bien grande el trabajo. Sí. Ahora, ¿cuántas sepsis han habido? ¿Cuántas sepsis neonatales han habido? En todo. Sí, durante ese periodo de tiempo, 168 casos, de los cuales cierta cantidad que todavía no hemos sacado ¿cómo se llama? No es mucho, ¿ah? Algunos fallecieron, sí, ajá, todos. El total, o sea, la muestra es, la población de bebés es 168. De ellos vamos a tener que seleccionar los a término y los prematuros. Entonces nosotros vamos a basarnos en los a términos. A términos. Ahí también tiene, en las inclusiones tiene que ser a términos. Todo eso hay que escribir bien en el trabajo. Son neonatos a términos, con peso que oscila entre tanto y tanto, ¿no? Aparentemente sin comorbilidad también de la mamá, también eso también tienen que poner, porque no es lo mismo una mamá diabética que un niño que nace de una mamá diabética o un niño que nace de una persona normal, sana, sin mayores comorbilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que poner. Eso les dejo de trabajo para la próxima semana, para ir avanzando 10 minutos más o menos así cada día del trabajo, para ir avanzando. Pero yo creo que este trabajo me parece muy relevante, muy interesante, sin dejar de menos a los otros trabajos que también me parecen muy interesantes, pero requieren ya trabajo presencial, ¿no? Hay trabajos presenciales que serían, y lo dejen, como dicen los periodistas, en el tintero, porque sí se puede hacer trabajos. Existía, no sé si hasta ahora existe, ustedes saben más que yo acerca de eso, los concursos, ¿no? De trabajo de los alumnos.
que en estas fechas se estaban presentando, me acuerdo, el año pasado creo que fue en el Cusco, ¿no? Y si se puede hacer, uy, qué bonito sería, ¿no? Bueno, lo cierto es que les dejo, como digo yo, para que afinemos esa parte, cómo pueden ser más fáciles y no crearnos tanto, aunque no hay muchos pacientes, ¿sabes? Yo pensé que era más. No, pero también nos va a servir estadísticamente para hacer la comparación. De repente el COVID aumentó más la sepsis, ¿no? Neonatal. Incidencia de hombres y mujeres indistintamente, pero niños oscilan entre tanto de peso, de tanto a tanto, a términos, necesariamente. Pues el neonato ya tiene una característica. ¿Está bien? ¿Les parece? Sí, está Ya. bien, doctora. Vamos a seguir avanzando entonces con el trabajo. Avancemos ese trabajo. Entonces, les felicito a todos por haber presentado su trabajo. Creo que, como les digo, es más relevante. Todos pongamos punche para ganar el concurso, si Dios quiere. Ganamos el concurso, ya les van a colocar un punto más. 1 o 2 puntos más, me dijo, al promedio general, dice que colocan. Bueno, no sea mentiroso nomás el doctor Leiva. Muy bien, chicos, son 1/4 para las 3, pero la verdad que yo tengo hambre. El día viernes empezamos con el examen, como les digo, va a ser más para afinar también algunos temas que de repente no sabemos, ahí lo reforzamos y nos damos un tiempito para definir un poquito el trabajo también. ¿Les parece? Sí, doctor. Perfecto. Listo, chicos, te vayan, son un poquito más, van a ser ya las 10 para las 4, un poquito de tiempo para que vayan a dispersarse por ahí, ¿ya? ¿Correcto? Sí, doctor. Gracias, Listo, chicos. doctora. Cuídense y que les vaya muy bien. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Vayan a almorzar.